Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenido a este tiempo donde vamos a compartir con ustedes testimonios de personas de nuestra iglesia que de verdad que nos han dejado sorprendidos y queremos que tú hoy te sorprendas con nosotros. Así que démosle la bienvenida a nuestro primer testimonio de hoy. Ella se llama Yulisa Moya. Yuli, cuéntanos un poco de ti, qué haces, quién eres, queremos saber. Básicamente y en resumidas cuentas, actualmente soy servidora pública, trabajo para una de las entidades más grandes del Estado en todo el territorio nacional y llego a- en la ciudad de Barranquilla y estoy aquí porque en plena pandemia se abrió un concurso de méritos. Un año después presenté el examen, pues entre que se abre la convocatoria y pues se presenta el examen, una serie de pasos y de requisitos a cumplir y cosas por hacer, entre esas estudiar mucho y sacrificar muchas cosas para poder presentar ese examen. Ok, Yuli, quiere decir que tú actualmente estás en el puesto para el cual te presentaste, pero cuéntanos cómo fue ese proceso, qué pasó ahí, cuánto tiempo duró, queremos saberlo todo. Cuando presento el examen en el 2021, 2 meses después recibo los resultados. Gané el examen, pero no quedé dentro de las 60 vacantes que para ese momento había en la vacante o para el puesto que yo había concursado. Sin embargo, había quedado en listas de elegibles, es decir, la esperanza no se había apagado porque seguía en el concurso. Cuando yo veo los resultados, me aflijo un poquito. Sin embargo, le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber participado en un concurso del Estado y por primera vez y haberlo ganado. Entonces, y le dije, Señor, recuerdo tanto el momento, Señor, si es tu voluntad que yo entre a trabajar allí, vas a mover montañas, vas a quitar personas y me vas a hacer entrar allí, porque ya tú tienes, si es tu voluntad de que ya yo tengo un escritorio en ese lugar, ese escritorio está reservado para mí y me lo van a entregar. Esa fue la oración que yo hice. Eh, Pasaron 2 años o casi 2 años, como año y medio. El proceso se empezó a mover en marzo del 2023. Sin embargo, yo no tenía conocimiento de que las listas de elegibles se estaban empezando a mover para hacer uso de ellas. Yo me entero en el mes de octubre, después de que ya han pasado muchas cosas, me contactan para decirme que me había ganado el derecho a ser nombrada y si iba a aceptar. Yo ni me acordaba del concurso y yo efectivamente dije que sí iba a aceptar, aún un poco incrédula. Me dieron unas indicaciones que se cumplieron al pie de la letra y 2 meses después, en el mes de diciembre, recibo la comunicación donde oficialmente me nombran como servidora pública. Y un mes después, en el mes de enero, estoy tomando posesión del cargo en el que actualmente me encuentro. Wow, Yuli, o sea que después de tanto tiempo, casi 3 años, fue que pudiste ver el resultado de algo que habías estado esperando por mucho tiempo. Cuéntanos cómo fue ver la mano de Dios en todo este proceso. La mano de Dios estuvo metida en todo, porque me acordé tanto de la oración que hice el día en que vi los resultados y fue una oración de confianza, porque yo no sabía si iba a pasar. Sin embargo, yo oré y se lo entregué y me olvidé. Yo venía pasando por una situación emocional muy difícil, ya que la empresa para la que estaba trabajando estaba recortando personal y en cualquier momento me podían decir a mí, sabes, hasta hoy trabajaste con nosotros, muchas gracias, que te vaya bien. Y mi oración en esos tiempos era por un empleo que me diera estabilidad económica y laboral, y en donde yo me levantara y no tuviera el miedo o el temor de que me iban a despedir. Y así fue. Dios metió su mano, movió todo, movió personas, puso en el corazón de alguien que se usaran esas listas de elegibles y escogiera aquella en la que yo estaba. Y se abrieron nuevas vacantes.
y yo tomé posesión de una de esas nuevas vacantes que se abrieron. Y con todo lo que pasó, el área financiera tuvo que haber sido difícil de manejar. ¿Cómo te fue con ese proceso? En inestabilidad económica estuve durante mucho tiempo. De hecho, cuando salgo de la entidad para la que trabajaba en la ciudad de Barranquilla, me despiden sin justa causa, pues allí como que se me cae el piso de la seguridad de un empleo, de un ingreso, de mis prestaciones sociales. Entonces, a partir de allí, empiezo pues a tomar una serie de decisiones que también me llevan a que mi inestabilidad económica se agudice. Salí del país, si bien empecé a trabajar, ya llegó un momento en que empezaron a cerrar las puertas laborales, decidí regresar porque mis ahorros ya se estaban agotando. Y cuando regreso aquí a Colombia, la inestabilidad sigue. Eh, Empiezo a tener trabajos informales, ya no tenía seguridad social y pues en todo ese momento de inestabilidad laboral pues también vi la mano de Dios. Sin embargo, fue una etapa muy difícil y muy dura porque pasé de ser una mujer asalariada a ser una mujer que agarraba pues lo primero que le ofrecían. En el 2021, después de pandemia, ya inicio a trabajar con una empresa extranjera bajo la modalidad de prestación de servicios. Aquí ya se me empieza como a estabilizar mi situación económica y mi estabilidad económica. Ahí empieza a mejorar un poquito. Sin embargo, esta empresa para la que yo trabajaba empezó a entrar en crisis financiera y a recortar personal a partir del año 2023. Y aunque seguía trabajando, recibía mi salario, podía cubrir mis gastos, podía ahorrar un poquito, la inestabilidad emocional hacía parte de mi día a día, porque habían días en que el miedo me inundaba de que hasta ese día iba a trabajar. Definitivamente Dios es bueno y hoy lo podemos ver en tu testimonio, Yuli. ¿Y cómo ha sido el proceso ahora que ya ingresaste al nuevo trabajo? ¿Cómo ha estado todo eso por ahí? Y cuando conocí a mi jefe, la que es mi jefe directa en estos momentos, ella me dice, chicos, o nos dice con los que nos habían convocado, nos dicen, chicos, esto que pasó con su eh, lista de elegibles nunca había pasado antes, primera vez en la historia. Y yo para mis adentros, yo me eché a reír y yo decía, yo sí sé qué pasó, que Dios me contestó esas oraciones que me salían del corazón y que en algún momento le expresé mi angustia, bueno, en muchos momentos le expresé mi angustia, y Él contestó esas oraciones. Y fue la mano de Dios metida en todo. Movió corazones, movió montañas, despejó escritorio y, bueno, puse escritorios nuevos realmente. Y entre esos escritorios nuevos estaba uno para mí. Y hoy en día, 5 meses después, sigo viendo la obra de Dios día a día en mi empleo, su gracia derramada sobre mí. Me han tenido en cuenta incluso como funcionar, a pesar de ser relativamente nueva, para llevar a cabo otros procesos en donde se requiere mucho más conocimiento. Y hoy estoy siendo capacitada porque han visto en mí habilidades y capacidades, pero realmente ha sido la gracia de Dios. Entonces los animo a orar y a confiar y a vivir por fe, no por vista. Bueno, Yuli, muchas gracias por contarnos tu historia. Qué bueno ver cómo el Señor obra de maneras maravillosas. Y a ti que nos estás viendo, qué bueno que pudiste acompañarnos. Si tú eres de aquel que está esperando por algo, ten fe, ten confianza en que el Señor también responderá a tus oraciones. Acabamos de ver un testimonio impactante de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y no se preocupen porque esto sigue. Ahora vamos a ver otro testimonio que nos habla de cómo Dios actúa en los momentos de crisis. Sabemos que actualmente la economía es uno de los aspectos que más en crisis está. Y qué bueno ver la mano de Dios obrando en la vida de sus hijos. Así que démosle la bienvenida a nuestro siguiente testimonio. Muchos de ustedes los conocen, él es Luis Camilo.
Luisca, cuéntanos un poco de ti, de lo que tienes para hablarnos sobre lo que Dios ha hecho en tu vida hoy. Hola, como ya me han presentado antes, mi nombre es Luis. Actualmente estoy estudiando y trabajando, pero no ha sido fácil y no ha sido así, pasó y ya. No, definitivamente la clave fue el Señor. El Señor siempre ha estado ahí a mi lado. Fue el Señor el que me proveó los trabajos que he podido tener, pero también fue clave ahí, fue cómo yo respondí como hijo, como un buen hijo. Somos obedientes y buenos administradores de los recursos de que nuestro Padre nos da. Pude hacer un excelente trabajo, que esto me permitió ayudar también en casa, poder ser un buen hijo en casa, cumplir con los deberes como hijo también en casa. Como estudiante igualmente me ha permitido el Señor estudiar una carrera, y nosotros respondemos siendo buen estudiante, disfrutando estudiante y realmente aprendiendo para poder estudiar y prepararnos y salir allá a buscar un buen empleo, poder ser un buen administrador en todo lo que el Señor nos da, poder administrar todos los recursos y todas las cosas que el Señor nos da es clave en nuestra vida. Como jóvenes pasamos por momentos de dificultad, claro que sí, preocupaciones. He tenido esos momentos. El tema del dinero fue una situación angustiante en mi vida, porque pensaba que era la respuesta a todo. Y muchas veces me pude alejar de Dios y de su servicio y de su palabra, pero el Señor me pudo atraer nuevamente en el camino que Él quiere, el que tenía preparado para mí, y pude, por ejemplo, diezmar, dar lo que le corresponde al Señor y poder administrar lo que queda para nosotros. Así que igualmente el servir, poder regresar a servir, poder dejar de lado nuestra carga, nuestra situación donde son acogidas por el Señor, y poder estar tranquilo y ayudar a los demás para que también puedan conocer al Señor y disfrutar lo que uno disfruta y lo que uno experimentó. Como joven, sí, no ha sido fácil, pero todo lo que he tenido, lo he tenido por el Señor, y también por siendo obediente y buenos administradores de lo que el Señor me ha dado. Entonces, esa ha sido mi experiencia con el Señor, y qué increíble haberlo conocido. Iglesia, y continuando con este tiempo de testimonios, también quiero contarte un poquito acerca del mío. Soy estudiante de comercio internacional y hace poco terminé, estaba en el proceso de mi tesis. Sin embargo, al presentar las pruebas de CAES, yo había orado, me había preparado y le había dicho: Señor, me gustaría graduarme por puntaje de pruebas de CAES, porque al tener un buen puntaje en la universidad nos hacían una exoneración de todo el proceso de grado. Y bueno, yo presenté mis pruebas, me preparé para ellas, y llegó el momento, el día, las hice, me sentí bien. Sin embargo, cuando llegan los resultados, no fueron unos resultados malos, fueron unos resultados realmente buenos, sí, pero alguien más en la universidad, en mi programa, había ocupado un puntaje un poco más alto. Y yo dije: bueno, Señor, no fue por aquí, voy a ponerme en otro proceso, voy a iniciar entonces con la tesis, yo tengo un emprendimiento. Y dije: bueno, la universidad me daba la oportunidad de hacerlo por mi proyecto de emprendimiento. Y yo dije: listo, por ahí va a ser. No dejé de trabajar en lo que me correspondía, en mi parte. Sin embargo, perdí en ese momento de vista todo lo que era con las pruebas Saber Pro, y dije: bueno, ya por ahí no fue. Sin embargo, hace más o menos un mes, ya después de que ya yo había iniciado todo mi proceso, me habían avalado la propuesta, ya estaba trabajando en ella, ya tenía tutores, me llega un mensaje de la universidad diciendo que yo había sido exonerada por puntaje de Saber Pro. La universidad sacó un acta
donde estaban los estudiantes con los mejores puntajes, y no solo fue este personaje que sacó un puntaje un poco más alto, sino que a los mejores puntajes publicados por el IFES le dieron esa oportunidad de exoneración del proyecto de grado. Y para mí fue como, wow, Señor, qué manera de sorprenderme, qué manera de consentirme. Obviamente me llené de mucha felicidad, de mucha alegría, y yo decía, definitivamente, Señor, tú obras de maneras maravillosas, de maneras que nosotros no alcanzamos a comprender. Yo ya daba eso por perdido, ya había empezado otro proceso. Y lo que quiero que nos quede hoy, iglesia, como me quedó a mí de esta historia, es que a veces nos afanamos, a veces dejamos de tener en perspectiva a Dios, de estar enfocados en Dios, y nos desanimamos y perdemos el rumbo en otras cosas, nos afanamos en otras cosas, cuando el Señor ya tiene preparado un plan. En mi caso, yo me había preparado, había orado, había pedido al Señor por esto, pero cuando pasó el primer problema, pensé que ya no era por ahí. Y hoy te quiero animar a que si tú estás pasando por una situación también donde necesitas confiar en Dios, donde sabes que el Señor te ha prometido algo y aún no llega, que puedas tener esa esperanza, esa perspectiva y ese enfoque en Él, porque Él siempre, siempre cumple sus promesas. Hoy yo puedo disfrutar de la dicha de estar a unos meses de graduarme ya, gracias al Señor. Con esta sorpresa que me llegó, fue un motivo de alegría, fue un motivo de emoción y fue un motivo de decirle al Señor, gracias por el respaldo, gracias, Señor, porque tú cumples, y gracias por tu fidelidad. Hemos oído de 3 personas muy conocidas por nosotros en nuestra iglesia, en Casa Roca, Valledupar, y quizás de algunos que ya en otras oportunidades han podido vincularse con la iglesia y también nos ven a través de nuestros canales y de nuestras redes sociales. Pero sobre todo hemos podido escuchar de personas común y corriente, personas que como nosotros, como tú, como yo, vivimos en este tiempo y en esta vida circunstancias que son comunes o que son muy similares a las nuestras. ¿Qué tenemos nosotros que retener y sustraer de esta información, de esta experiencia y vivencia de cada uno de ellos? La confianza, la fe y la obediencia. Cada uno de ellos nos expone o nos dio a conocer qué ha sucedido en sus vidas y por qué momentos de coyuntura tuvieron que pasar y enfrentar sus decisiones de fe, sus decisiones de obediencia y sus decisiones de confianza en el Señor. No guiados por las emociones, porque quizás podríamos haber visto de ellos o oído de ellos, me cansé, no soporté más y dejé eso así, como muchas veces nos ocurre. No movido tampoco por los sentimientos en donde hoy siento el deseo y hoy me siento bien y haber finalmente terminado en ningún resultado. Pero cada uno de ellos obtuvo el resultado y ha venido teniendo el resultado y obtendrá el resultado que Dios tiene planeado para ellos mientras se mantengan en esa línea, y tú y yo también nos mantengamos en esa línea de la obediencia, de la confianza y de la fe en el Señor. Hay un verso en la palabra que dice que todas las palabras, las promesas del Señor se cumplen en Cristo Jesús, amén, y para su gloria. Estoy parafraseándolo. Pero hay algo en particular que siempre nos llama la atención, y es que Él nos concede a través de las gloriosas riquezas todo lo que necesitemos. Y fíjate que en el caso puntual de una persona de las que están allí, nos habla de la necesidad de un trabajo. Nos hablan de la necesidad de sostenerse en el ganar de una competencia, de una búsqueda de trabajo a través de unos exámenes. Siempre confió y esa confianza la llevó a esperar. Siempre esperó y no dejó de perseverar. Pero entregó las cosas al Señor, confianza. Entregó las cosas al Señor cuando entendió que debía obedecer y que era necesario obedecer, porque el Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Entonces, en obediencia, entrega eso que no podía manejar, porque cuando echan hacia atrás los concursos y las respuestas de los concursos en donde salimos nosotros victoriosos, el Señor se hace cargo de que la victoria y la justicia esté sobre nosotros. Pero ¿qué más encontramos? Encontramos la fe. La fe en saber que Dios nunca falla y que puede ser que el hombre quiera hacer cualquier cantidad de mañas, peripecias y todo lo demás, y finalmente la palabra de Dios siempre se cumple. Quiero llevarlos a que tengamos presente la fe, la confianza y la obediencia, papá. Porque nosotros somos meros administradores y como meros administradores
debemos siempre considerar que el buen administrador, que el administrador que es fiel, recibirá de aquel que es su patrono, su dueño, su jefe, la fidelidad igualmente. ¿Qué nos espera como aquellos buenos administradores que en lo poco somos fiel? Pues que nos pondrán a más. ¿Qué nos espera a nosotros cuando somos buenos administradores? Pues que entonces que el fruto de nuestro esfuerzo obtiene una recompensa. Y una recompensa que a pesar que pueda darse en un momento de situación particular, un fracaso o no un resultado como esperamos, el Señor luego lo transforma en un éxito rotundo. Por favor, tenga presente este verso de Deuteronomio capítulo 1, verso número 21. Pero quiero leer antes desde el 19. Obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades Barnea. Esto se requiere de confianza. El Señor le dice, muévanse y van a llegar a este sitio, caminarán e irán por este sitio. Se requiere de confiar. Pero se requiere también de la obediencia para no tomar una ruta distinta, no tomar un camino diferente, no tomar el nuestro, sino el que nos envía el Señor. No tomar aquellos caminos que el mundo presenta, sino tomar el camino que el Señor me envía. También debo considerar entonces la fe. Saber que aunque no veo eso que el Señor me está mostrando o que me está diciendo que es para mí, lo tengo como por cierto. Continuemos. Verso número 20. Entonces le dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, al cual el Señor nuestro Dios nos da. Verso número 21. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Necesitamos la confianza, la obediencia y la fe para no desanimarnos y para dejar el miedo atrás. Necesitamos de la confianza, la obediencia y la fe para ir a tomar posesión de aquella tierra como el Señor nos dijo y de la manera como Él nos dijo. No en nuestros recursos ni como el mundo acostumbra a hacerlo. No más miren a estas tres personas que acabamos de escuchar y no más miren y conozcan las cosas que Dios hace por aquellos que son sus hijos. Hoy es el 7 de agosto. Recordamos la batalla de Boyacá. Recordamos que a través de esa cruenta batalla se obtuvo la victoria y la libertad para aquellos que vivían en la Nueva Granada y aquellos que vivimos hoy en nuestro país, en Colombia. Pues muchas veces usted y yo tenemos que batallar y a diario batallamos. Ganemos la victoria de la mano del Señor a través de la confianza, la fe y la obediencia. Quiero orar y cerrar este momento que ha sido muy especial porque conocemos y de oídas vemos y conocemos a otros que viven experiencias muy similares a las nuestras y sin necesidades muy cercanas a nosotros, pero que en obediencia, en confianza y en fe hacen lo que el Señor les invita y les lleva a hacer y les indica lo que deben de hacer. Padre, coloco en tus manos ese tiempo y te pido que bendiga nuestra vida. Te pido que nos abras los oídos y los ojos para que podamos ver y escuchar a qué gloriosas riquezas tú nos has llamado, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver ese camino tuyo, para que podamos reconocer eso a lo cual tú nos has llamado, como hijos tuyos que somos. En el nombre de Jesús, bendícenos, guárdanos y protégenos, Señor, y permítanos ser aquellos que miramos lo que el Señor Dios nos ha entregado. En el nombre de Jesús descansamos en ti. Amén y amén. Bien, y hasta aquí terminamos hoy nuestro servicio, que es bastante particular, un 7 de agosto también, unos testimonios bien lindos, pero también quiero invitarles para que el próximo, no este viernes que viene, sino más arriba, es decir, estamos hablando del fin de semana del 16, 17 y 18 de agosto, ese fin de semana tenemos unos invitados especiales, es decir, que quiero invitar a los hombres de bien y a las mujeres integrales para que ese tercer viernes en los cuales tanto mujeres como hombres nos reunimos en la iglesia, a través de esos invitados recibir un mensaje y una palabra especial porque vamos a hacer algo bien particular, muy lindo. Están invitados todos y como saben los hombres de siempre, invitados porque el pastor ya pagó la mitad. Así de que no olviden inscribirse este próximo domingo. Inscríbanse por favor para que no queden por fuera y ya tendrán más detalles de lo que vamos a realizar. No olviden por favor los muchachos de Timoteos, 5 de la tarde este próximo sábado. Y también recuerden, invitación para el domingo 9 en punto de la mañana. Por favor, no faltes. Tú eres importante.
tú eres parte de esta familia. Gracias y que Dios te bendiga grandemente y termine de pasar un 7 de agosto espectacular. Hasta pronto.